Carranza y la defensa de la soberanía. Opinión. La jornada. Pluma Felipe Ávila. Uno de los rasgos sobresalientes del liderazgo de Venustiano Carranza fue la defensa de la soberanía nacional ante las invasiones armadas, presiones diplomáticas y amenazas de Estados Unidos. Tuvo que enfrentar dos invasiones de gran escala: la ocupación por la Armada estadounidense del puerto de Veracruz en abril de 1914 y la llamada Expedición Punitiva, una columna de 10,000 hombres que ocupó una parte del estado de Chihuahua con el pretexto de perseguir a Francisco Villa, quien había atacado el pueblo de Columbus en marzo de 1916. En ambas ocasiones se opuso con firmeza a la invasión. Exigió la salida inmediata e incondicional de las tropas invasoras y rechazó cualquier negociación que no tuviera como primer punto el retiro de las fuerzas extranjeras del territorio nacional. A principios de 1914, el avance de los ejércitos revolucionarios que luchaban contra el gobierno dictatorial de Victoriano Huerta en el norte de México convenció al presidente estadounidense Woodrow Wilson de que el gobierno de Huerta era insostenible y decidió contribuir a su caída, buscando con ello que los revolucionarios reconocieran su ayuda. En febrero, Wilson permitió la compra de armas a los revolucionarios mexicanos, lo que fue aprovechado por Obregón, Villa y Pablo González para aprovisionarse y preparar la campaña final contra el régimen de Huerta. El presidente Wilson necesitaba un pretexto. El 21 de abril de 1914 ordenó a la armada de ese país invadir el puerto de Veracruz para impedir que el barco alemán Ipiranga entregara armas a la dictadura de Huerta. La invasión tuvo como antecedente un incidente menor ocurrido a unos marinos estadounidenses que desembarcaron armados en el puerto de Tampico el 9 de abril de 1914, sin avisar a las autoridades mexicanas. Los marinos fueron detenidos unas horas y el jefe de la Armada extranjera exigió un acto de desagravio a la bandera de Estados Unidos, que fue rechazado por Huerta. Ante la negativa, el presidente Wilson ordenó la invasión del principal puerto mexicano por una poderosa flota estadounidense. De manera unilateral, sin declaratoria de guerra, la mañana del 21 de abril llegaron al puerto de Veracruz los buques de guerra Florida, Utah y Prairie para ocupar la aduana, los muelles, las oficinas de correos, telégrafos, la estación de tren y la planta de energía eléctrica. Desembarcaron 1,289 marines en la madrugada del 22. Llegaron los cañoneros Arkansas, New Hampshire, South Carolina, Vermont y New Jersey con 652 marines. Más tarde, ese día arribaron los buques de San Francisco, Chester, Minnesota, Oregon, Michigan, Solas y Hancock con 24 oficiales y 810 marines. Así, buena parte de la flota de guerra de Estados Unidos en el Atlántico fue la encargada de bombardear y ocupar nuestro principal puerto. 7,000 marines la efectuaron. El bombardeo comenzó a las 11:20 horas del 21. La ocupación se consumó el 24 horas después. La invasión fue combatida heroicamente por la población civil veracruzana y por alumnos de la Escuela Naval, pero fue inútil ante la enorme superioridad bélica de la armada invasora, que se apoderó del puerto y mantuvo la ocupación los siguientes 9 meses. Huerta trató de utilizar la invasión para atizar el sentimiento antiestadounidense y propuso a los jefes revolucionarios hacer un frente común contra la invasión.
El primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, quien se caracterizaría por su firme postura nacionalista a partir de entonces, no cayó en el engaño. Se deslindó del gobierno de Huerta, condenó enérgicamente la invasión y escribió al presidente Wilson: los actos propios de Victoriano Huerta nunca serán suficientes para envolver al pueblo mexicano en una guerra desastrosa con Estados Unidos, porque no hay solidaridad alguna entre el gobierno de Huerta y la nación mexicana, por la razón fundamental de que él no es el órgano legítimo de la soberanía nacional. Mas la invasión de nuestro territorio, la permanencia de vuestras fuerzas en el puerto de Veracruz o la violación de los derechos que informan nuestra existencia como Estado soberano, libre e independiente, si nos arrastrarían a una guerra desigual pero digna que hasta hoy queremos evitar. Os invito a suspender los actos de hostilidad ya iniciados, ordenando a vuestras fuerzas la desocupación de los lugares que se encuentran en su poder, en el puerto de Veracruz, y a formular ante el gobierno constitucionalista que representó como gobernador constitucional del estado de Coahuila y jefe del ejército constitucionalista, la demanda del gobierno de Estados Unidos originada por sucesos acaecidos en el puerto de Tampico, en la seguridad de que esa demanda será considerada con un espíritu de la más alta justicia y conciliación. La postura de Carranza, firme pero mesurada, tenía que conciliar entre la defensa de la soberanía nacional, lo que significa la condena firme a la invasión, con mantener una relación cordial con el gobierno de Wilson, del que necesitaba el reconocimiento como fuerza beligerante y el acceso al mercado de armas. El pronunciamiento de Carranza logró ambas cosas. En congruencia con esa postura, rechazó también la maniobra de Wilson de establecer una mediación para resolver la guerra civil mexicana con el respaldo de Argentina, Brasil y Chile, cuyos representantes se reunieron en Cataratas del Niágara, Canadá, convocando a Huerta y a Carranza para que aceptaran un gobierno de transición que llamara a elecciones. Carranza consideró esa iniciativa como una intervención en los asuntos internos de México y no envió representantes ni avaló conclusiones, por lo que esta iniciativa de mediación no tiene ningún efecto. Fin de la opinión.